Armando me lo regaló anoche. ¡Felicidades! Quería que le dijeras a la amante de Armando, aunque tú le ayudes, nunca va a ocupar mi lugar. No debiste entregarle ese anillo a Marcela. No tires por la borda tu futuro. Ni Ricardo, ni el insignificante de Beatriz va a dar un centavo por ti cuando pierdas todo. Tú sabes que va a ser la junta directiva y pues quería... Sí, querías que volviera a maquillar el informe. Sí, ¿se puede? Ya lo estoy haciendo. Prepare el despido de Beatriz. Páguele el doble para que no proteste. ¡Oh! ¡Inés! Respira. Inesita, se le subió la presión y ahorita está aquí en el hospital. Bueno, voy para allá. ¿Usted? ¿Qué hace aquí? Yo vine a recoger a Betty, mi novia. Betty se viene conmigo, yo hablé con ella, yo la voy a llevar a su casa. Puedo con 1, 2 o 3 hombres así de su tamañito. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi mano! ¿A quién le vamos? ¿Qué está pasando? ¿Con quién se está peleando? ¿Ese no es el novio de Beatriz? A ver. ¡Ay, suéltense, muchachos! ¡Nicolás, ya vámonos! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos de aquí! Todo me da vueltas. ¡Vámonos de aquí! Pero te gané, ¿verdad? ¿Quién iba ganando? ¡Ya, cállate, vámonos! ¿Army? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, Army? ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué? ¿No tiene nada más que hacer? Después hablamos. Oh, my God. Esa mujer ahora sí va a estar fuera de la empresa y ahora sí va a ser mi momento. Bueno, con calma, ¿ok? Con calma. Omar, si es que estoy muy feliz. Tú no sabes lo que yo he sufrido con esa mujer. Bueno, sí lo sabes. Y una cosa sí te digo, Marcela, cuando yo sea la asistente de Armando, no me va a tener ahí metida como a ella en esa cueva. Bueno, ya, no te apures. Denme la oficina del VP. Ándale, Marce. Está súper bonita y es grande y yo la puedo decorar a mi gusto. Mira, Beatriz se va a ir. Margarita y yo vamos a presionar para que tú seas la próxima asistente de Armando. Obviamente hay que contratar un VP de finanzas que se va a quedar con la oficina grande. Pero ten paciencia. Después de la junta directiva de pasado mañana, todo va a mejorar. ¡Salud! Ay, no, Hugo, no. Pero Armando no es de estarse dando golpes en la calle, no, y mucho menos en un hospital. No. ¿Y qué fue lo que hizo el novio de Betty? Ay, pues es que ya no quise preguntar. Pero Army me va a tener que dar una explicación. ¿Te lo imaginas? Llegando a B&M como si hubiera boxeado con el Canelo, con el ojo cerrado y bañado en sangre. Ay, qué malo eres. Ay, Inésita, es que de verdad nos surge divertirnos para sacar la atención. Por eso te quiero pedir un favor. Cuando te den de alta, te vienes a vivir a la casa. Ay, Hugo, no, mi amor, yo no me sentiría cómoda en casa ajena y bueno, yo te agradezco mucho que me quieras cuidar, pero tú tienes tu vida, tienes invitados y además yo tengo una casa para mí sola. Inés, por favor, hazme... Tiene razón, Inesita. Pensaba en ella. Se tiene que recuperar, tiene que descansar, tiene que estar cómoda en su propia Bueno, no, pues si ya lo decidieron ustedes, pues entonces hagan lo que se les pegue la regalada gana. Yo no importo. Es más, ¿sabes qué? Me voy a matar. Qué bueno que estamos en un hospital porque en este momento me voy a suicidar, me voy a cortar las venas, fíjate. Me voy a cortar las venas. Ay, Nicolás, ¿por qué hiciste ese ridículo espectáculo enfrente de toda la gente de B&M y del señor Hugo? ¡Au! Me duele. A ver, mira, ¿te relajas? Que yo lo único que hice fue defenderte del imbécil ese del Armando Mendoza. Ahora resulta que yo soy un diablo y él es un ángel. ¡Ah, mira! No es eso. Pero, por favor, dime que no le dijiste nada del video del señor Ricardo. Betty, me convertí en un arma mortal con sed de sangre. Pero no soy malo, ¿eh? No hice nada. Bueno, eso sí, le dije que era un falso. No, y es que entonces ahora me tienes que ayudar. Me tienes que ayudar a ver qué les voy a decir a las chicas del pelotón, porque ellas estaban ahí. Y quién sabe qué escucharon. ¡Au, Betty! Y no te compliques tanto, ¿eh? Diles que te agarró la pompi y que yo lo puse en su lugar y ya. No,
Oh, you. Betty, tú le tienes demasiada consideración a ese señor. A ver, él te engañó, te manipuló y te sedujo. Ese tema aquí no se habla. Bueno, y entonces, ¿en dónde sí? ¿Sabes qué, Betty? ¿Sabes qué? Ya, este gig ya se acabó, ¿ok? Aquí ya no hay más gig porque yo sí tengo dignidad. Si tú quieres seguir maquillándoles los reportes a B&M y haciéndoles ganar dinero a base de nuestra inteligencia, pues muy tu problema. Pero conmigo ya no cuentes. ¡Auch, auch! ¡Ay! ¡Au, no manches! Sí duele. Hola, muñeca. Pero sin apodos, ¿eh? No muñeca, baby, honey, porque no soy una de tus modelitos o de las teenagers que te gustan. Mejor dime Malú. Ok. Sí, Malú. No muñeca, no honey, no baby. Got it. Así es. Me gusta mucho este sitio. Es así como tan clandestino, tan íntimo. Claro, como nosotros, clandestino. Bueno, no diría clandestinos, diría discretos. Es que no quiero que mis hermanos me fastidien contigo. ¿Sabes que los dos parecen odiarte? ¿Qué les hiciste? ¿Yo? Nada. I swear. ¿Por qué será que no te creo? Mi teoría es que mis hermanos, que siempre han pensado que soy la tonta de la familia, están intentando protegerme de ti porque piensan que eres un chico muy malo. ¿Tú? ¿Qué crees? Que sí eres un chico muy malo, que tienes mucha ambición y que detestas estar donde estás. Pues esa es una teoría equivocada, por cierto. Y según tú, ¿dónde estoy? En la sombra, esperando que te toque salir de escena para triunfar. Bueno, ya, no te pongas serio. Yo solo soy la tonta de los Valencia, solamente estoy diciendo babosadas. Mejor vamos a algo más interesante. ¿Tú qué piensas de mí? Pienso que eres una güera muy guapa y que interpretas tu papel muy bien de rubia mensa. Tanto que tus hermanos se tragaron el cuento completo. Pero eres mucho más interesante y peligrosa de lo que ellos piensan. Así que somos el chico malo y la peligrosa. Suena bien, ¿no? Sí. La peligrosa y el chico malo. Tú y yo podemos ser protagonistas de una telenovela. Hola, Mr. Misterio. ¿Qué haces? Ay, no, le voy a hablar. Hola, Patri. ¿Cómo estás? Oye, fíjate, qué casualidad. Justo estaba pensando en ti. Patri, ¿en dónde andas? Vengo regresando de tomar unos vinitos con una amiga. Pero ella se fue con su novio y yo me tuve que venir a mi triste y solitaria realidad a tomar sola. Yo no sé por qué la vida es tan injusta y se porta así con mujeres que no valoran nada. Sí, Patri, ¿verdad? Mira, es que hay mujeres que no agradecen nada. Y en cambio yo, que soy tan, pero tan agradecida y no tengo a alguien que me haga compañía. ¿Tú dónde estás, Nico? Yo en Wall Street. Ay, está súper cerquita. Ven. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, Patri, voy, pero vete calentando aquí unas tortillitas que ahí te voy con muchísima hambre, ¿ok? Bye. Tortillas, o sea, yo no tengo ni limones. ¿Qué le voy a dar? Hola. Hola, hija. Oye, pa, ¿Sí? ¿viste lo de la señorita Catalina? ¿Se resolvió? Sí, ya lo vi, hija. Va a tener que pagar una suma alta. Pero ¿sabes qué? Arreglé que fueran cuotas mensuales para que sea menos duro. Y es que estaba súper preocupada, ¿tú la viste? Sí, no es para menos. Yo no entiendo de esa gente, hija. Entregó papeles, informes falsos. Le reportaba cantidades falsas. Y él se quedaba seguramente con el dinero. Y seguramente ese dinero ya ni lo tiene.
Lo debe haber metido en alguna de sus tranzas. ¿Y ese contador maquillaba los informes? Claro. Así se empieza, hija. Dan cifras optimistas para tapar sus porquerías. No les importa llevarse por delante a la gente que confía en ellos. Bueno, igual nosotros no sabemos cuáles eran los motivos de ese contador para actuar así. A lo mejor a él también lo engañaron, ¿no? Hija, por favor, no seas inocente. Ese hombre sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Traicionó la confianza de su cliente. Personas así deberían de estar en la cárcel, Betty. No tienen dignidad. A mí me dan asco. Ay, Nico, ¿qué te pasó? No, comparado del otro Patri no me pasó nada. Hubieras visto cómo quedó. Pero quedaste peor que antes. Es broma. No, Nico. Lo que quise decir es, ¿qué le pasó al otro? ¿Quedó muy mal? Casi lo mato, Patri. Te lo juro, estuvo así de morir. Es que mira, Pati, tú, ahí donde a mí me ves, yo soy cinturón negro. No. Online. ¡Guau! ¡Yo quiero! Ay, Nico, es que tú eres lo máximo. O sea, eres un hombre con muchísimas cualidades. Eres guapo, millonario, inteligente y sobre todo eres generoso, muy generoso, tan generoso que te ofreciste a ayudarme con lo de mi coche, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Sí, claro. ¿Y hoy sí trajiste tu cartera? No. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no la trajiste? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces estas cosas, Nicolás? O sea, me ilusionas y luego me sales con esto. O sea, ay, no, me das unos dolores de cabeza terribles. No, espérate, pero es que acabo de hacer una transferencia desde mi celular, desde la aplicación del banco y ya te hice el 10% de lo que me pediste. ¿Qué? ¿El 10%? Ay, no. Bueno, no, ya se convirtió en migraña, te lo juro. Espérate, Patricia, porque es el límite diario, pero no sé, mañana te traigo el resto, ¿va? Sí. ¿Qué? ¡Milagro! ¿Qué? Gracias, universo. Ya, no me duele. Nada. ¿Se te quitó? Sí. No, espérate. Ay, es que me está incomodando tu celular. Nico. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.